Las ramas del derecho. Hola, el día de hoy te hablaré un poco acerca de las tres ramas del derecho. Para empezar, hay que tener claro el concepto de la palabra derecho. Recordemos, la palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino. En general, el derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de las personas, y en caso de incumplimiento se aplica una sanción judicial. Como sabemos, el derecho se divide en tres grandes ramas: derecho público, derecho privado y derecho social. En resumen, el derecho se divide en público, privado y social. El derecho público a su vez se divide en derecho constitucional, administrativo, procesal, penal, fiscal y de interés público. El derecho privado se divide en civil y mercantil. Y el derecho social, que regula grupos como grupos vulnerables, el derecho a los trabajadores, económicos, consumidores, demográficos, derecho agrario y derecho ecológico. Para empezar, hablaré del derecho público. El derecho público está asociado con todas las normas y leyes destinadas a regular las relaciones entre personas y la ley jurídica. Además, es un conjunto de normas que regulan las actividades del pueblo con el Estado. Es una subdivisión realizada por la antigua civilización del Imperio Romano. El derecho público se originó en Roma y su desarrollo se ha clasificado en diferentes periodos, los cuales van desde la fundación del Imperio Romano hasta el establecimiento del Imperio Justiniano. El derecho público se refería básicamente al gobierno, la organización y funciones del Estado y las relaciones que se daban con los particulares y otros estados. Las normas que formaban parte de este derecho no podían ser modificadas por acuerdo entre particulares. Los órganos pertenecientes al Estado eran los que se encargaban de expresar la voluntad del pueblo. El derecho público, a su vez, se divide en derecho constitucional, derecho administrativo, procesal, penal, fiscal y derecho de interés público. Ahora explicaré brevemente cada una de las subdivisiones del derecho público. El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización y funcionamiento de la administración pública. La rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado se conoce como derecho constitucional. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado define las conductas que constituyen un delito, así como las penas y medidas de seguridad para sancionar los delitos. El derecho procesal es el conjunto de normas que regula un proceso judicial, es decir, regula los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. El derecho tributario se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario con el fin de obtener de los particulares un sufragio en el gasto público. Ahora hablaremos del derecho privado. El derecho privado se encarga de regular las acciones entre particulares para su propio beneficio. Las subdivisiones de este son el derecho mercantil y el derecho civil. En la antigua Roma, el derecho privado era el que regía a los particulares. Sus normas podían ser modificadas para voluntad de los individuos a quienes estaban dirigidas, y en sus inicios este derecho surgió de las agrupaciones familiares con el objeto de regular únicamente las relaciones entre ellos. Ahora, el derecho privado se divide en derecho civil y derecho mercantil. El derecho civil es la rama del derecho privado que regula principalmente las relaciones civiles de las personas. El derecho civil se encarga de las relaciones familiares, la propiedad, los demás derechos reales, las obligaciones, contratos y sucesiones. En el siguiente cuadro podemos resumir el derecho privado. Y por último está el derecho social. El derecho social tiene la finalidad de intentar velar por el cumplimiento de la ley en todos aquellos ámbitos en los que los individuos se encuentran desamparados legalmente o que no tengan el reconocimiento legal establecido para la mayoría de la población. Los temas en los que puede intervenir el derecho social son muy diversos. Van desde la discriminación laboral, el derecho a la protección familiar, explotación infantil o situaciones de tutela legal.
El derecho social también está reconocido por la Declaración de los Derechos Humanos promulgada en 1948. Ramas del derecho social. El derecho laboral es en el que intervienen los sindicatos y el gobierno en la relación empleado y empleador. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. La seguridad social busca proteger a la población. El derecho migratorio es el conjunto de normas del derecho público que regula el tránsito internacional y nacional de las personas. Y por último está el derecho agrario. El derecho agrario es un conjunto de normas que regulan la posesión y explotación de tierras agrícolas.